Saludos, bendiciones. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión del Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 20 al 24. Y está escrito en la palabra del Señor de la siguiente manera: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Señor Jesús tiene una conversación con una mujer de Samaria. Y más allá del propio conflicto social que vivían los samaritanos y los judíos de Jerusalén, Jesús aprovecha para poder compartir con esta mujer una enseñanza que hoy para nosotros es muy pertinente. Jesús dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús está hablando de una transformación, de algo que iba a cambiar, de algo que iba a dejar de ser como ella lo estaba concebiendo. Ella coloca la diferencia entre el monte donde adoraban los samaritanos y el templo que estaba en Jerusalén. Pero Jesús le dice que ni en el monte ni en el templo. Y así quiero titular esta pequeña reflexión: ni en el monte ni en el templo. Jesús nos deja una enseñanza que no hay un lugar específico o un espacio físico específico donde la adoración a Dios sea la correcta. No es ni en el monte, que para los samaritanos era algo muy santo, o el mayor símbolo de la religión judía, que era el templo de Jerusalén. Jesús dice que es necesario para adorar a Dios el espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Eso nos deja a nosotros con una enseñanza profunda de que Dios no está atado o anclado a un lugar específico donde Él muestre su presencia. La presencia de Dios se puede manifestar en cualquier lugar. Y Jesús decía: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Pero no estaba amarrando a la presencia de Dios a un culto en un lugar. El apóstol Pablo lo enseña en el capítulo 12 del libro de Romanos: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. Estaba entonces personificando la adoración a Dios, cómo tú personalmente te acercas a Dios, y es el culto que diariamente debes tener. Ese culto en tu relación con Dios, en tu caminar con Dios, va a llevarte a tener comunión con el Padre, a tener comunión con Él, que es nuestro primer objetivo. Pero, sin embargo, podemos decir: ¿dónde queda la comunión entre unos y otros? En el capítulo 2 del libro de Hechos decía que ellos tenían comunión unos con otros, partían el pan unos con otros y perseveraban en el templo. Como judíos, esos primeros creyentes siempre iban, y vemos a Pedro y a Juan asistir a la hora novena al templo cuando en la sanación, en la sanidad del cojo que estaba en la puerta del templo. Y ellos entonces estaban participando de su cotidianidad, pero no estaban supeditados al templo, porque la mayoría de las cosas que Jesús comenzó a hacer con ellos era fuera de los templos, fuera de las sinagogas. Hoy en día nosotros estamos muy amarrados a eso. Sin embargo, estamos siendo abatidos por una pandemia a nivel global que ha llevado a poder darnos cuenta que la bendición puede alcanzar mucho más lejos que un espacio físico a través de internet, de las redes sociales. Ustedes mismos están viendo un video en este momento que les va a bendecir y que es la palabra de Dios también. Entonces, entendemos que Dios no está supeditado a un lugar, porque como decía el Señor a la mujer samaritana: ni en el monte ni en Jerusalén, o sea, ni en el monte ni en el templo. Pero cuando hablamos de comunión unos con otros, la comunión no solamente consiste en poder compartir unas 2, 3 horas en un lugar adorando a Dios juntos. La comunión consiste, como lo decía en el libro de los Hechos, en comer juntos, en el compartir juntos, en el ayudarnos unos a otros, en el compartir unos con otros, pero también teniendo favor con todo el pueblo. Esto nos lleva también a pensar lo que Jesús enseñaba. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice:
Les oraba al Padre para que no quitara a los discípulos del mundo. Dice, te ruego, Padre, que no los quites del mundo, mas líbralos del mal. Él está librándonos cada día de las cosas que nos pueden dañar. Está librándonos en nuestro camino. Esas son partes de sus promesas. Pero no nos va a quitar del mundo, porque pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a círculos sociales, familiares, laborales, sociales, donde compartimos, y es allí donde la gente podrá ver lo que hay de Dios en cada uno de nosotros. De lo contrario, allí en el efecto invernadero que puede suministrarse a través de los lugares de reunión, allí es muy fácil tener comunión, porque son papeles que estamos actuando y nos comportamos de una manera dentro del templo. Pero si nos comportamos de una manera diferente, la sociedad no podrá ver quién es realmente Jesucristo. Debemos nosotros manifestar ese amor y adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu porque representa un principio inalterable dentro de nosotros. En verdad porque representa nuestra sinceridad, nuestra transparencia, que somos lo mismo en cualquier lugar donde nos paremos, donde hablemos de Dios. Sencillamente la comunión se va a dar a través del amor de Dios manifiesto, a través de nosotros para nuestros hermanos, para nuestros vecinos, para nuestros familiares. El Señor Jesús también enseñaba, dirá, ellos verán, conocerán que son mis discípulos cuando los vean amarse unos a otros. Así que nos quedamos entonces con esto, de que no hay un espacio físico para adorar al Señor donde sea el correcto, donde sea el único lugar donde Dios pueda manifestar su gloria, donde sea el único lugar donde podamos experimentar su presencia. No, porque Dios es espíritu y habita en todo lugar, sino que hay que adorar en espíritu y en verdad, acercarnos a Él diariamente, acercarnos a Él en nuestros hogares, acercarnos a Él a través de nuestros familiares, acercarnos a Él y poder mostrar el amor de Él dentro de nosotros. No hay otra manera. Por lo tanto, hay que aprovechar esta transformación de nuestro entendimiento y entender y comprender que Dios nos está llevando a algo más amplio, a estar más cerca de Él cada vez, porque no va a haber intermediarios. Estar más cerca de Él, pero también más cerca de otros, para poder mostrar el amor que Él ha derramado en nuestras vidas. Espero que el Señor les siga bendiciendo grandemente y que estas pequeñas palabras puedan servir para edificarles, para exhortarles, pero sobre todo para acercarnos a Dios, que es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Dios les bendiga grandemente.